Vamos a darle continuidad a los trabajos de la asignatura y en esta ocasión vamos a ver modelos o resolución de ecuaciones lineales. Habíamos visto que son lineales de orden 1 y al igual que las homogéneas que vimos anteriormente, vamos a darle soluciones a aquellas que no son homogéneas. Y para ello, bueno, la ecuación debe de tener una cierta estructura para la nueva forma que vamos a ver. Este va a ser a través de, lo vamos a llamar método mu, no es así como se llama el método, pero vamos a darle así de esa forma. Lo que vamos a tener es una función de derivada de y con respecto de x, más lo que sería otra función de x que multiplica nuestro valor de y, es igual a otro valor de una función de x. Nosotros tenemos que tomar esta estructura. Debe de cumplir nuestra ecuación con esta estructura para que se cumpla necesariamente el uso de este método. Y bueno, para darle la solución a este método, nosotros tenemos que multiplicar toda la ecuación por un término mu. Este término mu deberá de ser igual a la exponencial elevado a la integral de nuestro factor q o nuestra función q de x con respecto de x. Todo esto, bueno, vamos a verlo por un método práctico para darle solución. Entonces tengo la ecuación de x cuadrada por la derivada de y con respecto de x más 2xy igual a 2x al cuadrado. Veamos que no tengo la estructura y, la derivada de y no está sola. Lo que voy a hacer entonces es dividir cada término con respecto de x. Entonces vamos a comenzar. La idea es jugar un poco con los números, como los anteriores métodos, aplicar un poco de álgebra, conocimientos que ustedes adquirieron de sus materias previas a esta asignatura. Entonces sería, vamos a generar la fracción para dejar claro que todo, absolutamente todo, y cada uno de ellos lo vamos a dividir entre x elevado al cuadrado. Cada término, no se nos olvide. Esto o la idea es para poder eliminar o dejarlo de la forma correspondiente, de la estructura que mencionábamos hace un momento. Esta estructura es necesaria para este método, al igual que, como vimos, el método de ecuaciones homogéneas, tienen que ser forzosamente homogéneas para poder continuar. En caso de que no sean, el método ya no funciona. El método no es el correcto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahorita es jugar con los números, nuevamente lo repito, vamos a aplicar álgebra para que dé la solución. Entonces, nosotros vamos a dividir en estos momentos el primer término por x al cuadrado para poder eliminarlo, el segundo término entre x al cuadrado y el último término dividido entre x al cuadrado. Observemos que aquí se van a ir los x al cuadrado y en el último término igual. Bueno, no es que se vayan, es que al dividirlos, esto se hace 1, ya que cualquier número divide entre sí mismo, siempre y cuando x no valga 0. Aquí observemos que tenemos una x en la parte de arriba y una x al cuadrado en la parte de abajo. Significa que la de arriba se va a ir y nos va a quedar una en la parte de abajo. Entonces nuestra ecuación va a quedar de la siguiente forma al hacer ese pequeño procedimiento. Lo que vamos a tener es que las x al cuadrado de la primera fracción se van a ir. De la segunda se va a ir una x en la parte de arriba, se va a quedar una x en la parte de abajo. Y en la última, que es fuera de la igualdad, veamos que tenemos x al cuadrado, que divide x al cuadrado, se hacen 1 y nos queda 3. De tal manera que nuestra ecuación representativa del ejercicio va a ser igual a la derivada de y con respecto a x igual más, perdón, a 2y entre x y todo esto más 3. Bien, veamos que ya se asemeja a esta figura. Vamos a separar esa fracción. Recuerden que el orden de los productos no altera el resultado. Y en fracciones, bueno, la multiplicación de fracciones se hace recta. Entonces C2, ese y lo podemos extraer directamente de la fracción sin afectar que el resultado, ¿no? Aquí tenemos entonces la derivada de y con respecto a x más 2 veces x entre x y esto va a ser igual a 3. Y entonces ya tenemos exactamente una ecuación que cumple con las características necesarias para este método. De tal manera que ahora lo que tengo que encontrar es mu. Entonces vamos a generar ese factor mu. Recuerden que va a ser mu va a ser igual al exponente. Ese exponente se mantiene. Entonces lo que nos queda va a ser igual a la integral de lo que sería nuestro término q. En este caso es una fracción. Vamos a meterla. Va a ser una fracción de lo que tenemos como 2 entre, si no se nos olvide, entre x. Todo esto evidentemente con respecto de x. Cierro mi corchete, esperamos si lo escribí bien, denme un segundo. Perfecto, miren. Entonces, lo que tengo ahora es mi factor mu.
este factor mu va a ser igual a la e elevado a la integral de 2x. Y aquí lo que tengo que hacer primeramente es integrar ese 2x. Entonces, bueno, vamos a extraer esa integral. Vamos a hacer la integral aparte. O sea, aquí vamos a hacer una pequeña separación. Y vamos a hacer solo la integral para saber cuánto vale ese mu. Entonces voy a quitar por el momento toda la integral. Me va a dar que la integral. Y lo primero que puedo hacer con esa integral es extraer el valor constante, ¿no? Ese valor constante, como ustedes podrán ver, es S2. Entonces lo que tengo, un segundo, vamos a ver que lo haya puesto bien, va a ser la fracción, este 2 se va a extraer de la, no es que se vaya evidentemente, sino que se extrae de la derivada. A ver, veamos que lo escribiera bien. Y veamos lo que les decía. Mira, voy a integrar este 2x que tengo en la parte de arriba del exponente. Y entonces tengo 2 de d de x entre x. Y bueno, puedo extraer el 2 de la integral. Vamos a hacerlo. Aquí no lo extraje. Va a quedar así. De tal manera que nos queda 2 veces la integral de d de x. Si nosotros nos vamos a nuestros formularios de integración, este valor que tenemos aquí, va a corresponder a el logaritmo. Recuerden que, bueno, ese procedimiento lo pueden encontrar en sus fórmulas. Entonces, lo que tengo, que es lo que tengo como resultado de la fracción, va a ser igual a 2 veces el logaritmo natural de nuestro término x. Entonces, tenemos esto. La integral de eso va a ser igual a 2 veces el logaritmo. Bien, para términos de manejo, esto lo voy a sustituir en la parte de mu. Y aquí, para términos de manejo, me refería a que vamos a aplicar una de las propiedades de los logaritmos para darle solución a esto, ya que, bueno, como podrán observar, aún tenemos ese exponente que complica el procedimiento. ¿A qué me refiero con complica? Ahorita lo vamos a ver. Miren, tengo esto, mu va a ser igual a 2 veces el logaritmo de x. Bien, hay un logaritmo y un exponente que podemos eliminar. ¿Cómo lo vamos a poder eliminar? Bueno, por propiedades de logaritmos, ese 2 que está multiplicando el logaritmo podría exponer al término que esté en función del logaritmo. Entonces yo podría expresar ese término de mu igual a 2 veces, el exponencial del logaritmo de x elevado al cuadrado. Esto matemáticamente, en teoría, es correcto. Así lo marcan las leyes matemáticas, las leyes de los logaritmos. Ahora, tengo un exponente y un logaritmo. Estos son operaciones contrarias. Es como la multiplicación y la división, la suma y la resta. Operaciones que por sí mismas juntas se eliminan. Es como tener la raíz de 2, tener 4 o 2 elevado al cuadrado. Si a 4 le sacamos la raíz, se vuelve otra vez 2. Y si tengo un 2 elevado al cuadrado, pues se vuelve 4. Entonces, estas operaciones en automático se eliminan. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar ese logaritmo. Entonces, nosotros tendríamos ya un término asequible, un término más sencillo para nuestro procedimiento. Observamos entonces que mu va a ser igual a x al cuadrado. Y hemos llegado a este término. Ahora, el procedimiento nos dice que vamos a multiplicar cada término de nuestra ecuación inicial, que es esta, la vamos a multiplicar por nuestro término mu. Entonces, lo que voy a hacer es cada término de esta ecuación, de la ecuación que nosotros determinamos, la número 5, déjenme pasarla. X es esta. Es esta. Vamos a multiplicar cada término por nuestro término detectado de mu. En teoría, esto nos va a permitir observar una forma más sencilla de integración y bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita. Vean que cada término, absolutamente cada uno de todos los términos que tengo va a quedar multiplicado. Aquí observemos, miren, 2x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. Cada valor fue multiplicado por esa x al cuadrado. Aquí observemos que esa x se va a ir, ¿no? Tenemos una x al cuadrado arriba, una x normal abajo, nos quedaría una x arriba. Mientras que los otros términos se mantienen constantes. Este procedimiento nuevamente, como les digo, se hace para encontrar una solución más práctica. Entonces, una x de arriba se va a ir, la x de abajo se va y la fracción se va a eliminar. Nos va a quedar
lo siguiente. Aquí está, miren. Tenemos x al cuadrado por la derivada de y más 2x por y, todo esto igual a 3x al cuadrado. Es muy importante que observar, y aquí, bueno, parte de la experiencia que uno tiene o del conocimiento que uno va desarrollando a través de las matemáticas para observar que aquí lo que nosotros tenemos es una derivada que es una derivada multiplicativa. Recuerden que la fórmula de derivación, la voy a escribir para que no nos perdamos, una multiplicación va a ser la siguiente. De hecho, esta es parte de la metodología y siempre nos va a dar, y si no hay que comprobar que sea cierto, nosotros tenemos la derivada de u por v va a ser igual a la derivada de u, perdón, va a ser v por la derivada de u más u por la derivada de v. Aquí no afecta evidentemente el orden, esta derivada, ustedes la conocen, derivada de u por derivada de v, es v por derivada de u más u por derivada de v. Este orden recuerden que no afecta, puede ser primero u por la derivada de v, no hay ningún problema con ello. Entonces se supone que este término es muy parecido a este término y vamos a comprobar que eso es cierto. Observen el primer término, tenemos x al cuadrado. Vamos a suponer que la derivada de ahí está, la derivada de y es la derivada de y, sería como la derivada de u. Entonces, x al cuadrado en el siguiente tendría que ser derivado. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. Y bueno, podríamos decir la integral de y, la derivada de y sería igual a y. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es una derivada. Vamos a reescribirlo en forma de la derivada como nos maneja nuestra fórmula de derivación, que sería igual a lo siguiente. Va a ser igual a, primeramente tenemos nuestro x al cuadrado, y luego tendríamos nuestra y. Todo esto evidentemente es la derivada, y vamos a ponerlo como fracción para que me quede bien, para que observen el cambio. Es la fracción, va a ser la derivada de eso que tenemos ahí, lo voy a poner entre paréntesis. La derivada, ya no es paréntesis, cerramos paréntesis, fracción, con respecto de nuestra término x, como lo hemos estado manejando, ¿no? Eso va a tener que ser igual a, bueno, lo que tenemos que no se va a modificar, que va a ser 3x al cuadrado, elevado al cuadrado. También, bueno, aquí hay que observar que es la fracción, entonces también tengo que poner la integral de toda esa fracción. Miren, observemos qué es lo que tenemos. Bien, tengo la derivada de x, recuerden que y es una función de x, entonces tengo la derivada de x al cuadrado por y. Entonces veamos si eso es cierto. Suponemos que se sube y se sube. Primero nos va a pedir el término de nuestra v. ¿Cuál es nuestro v? Nuestro v sería, bueno, aquí vamos les digo, no importa el orden, pero para que veamos cómo queda, lo voy a poner en el mismo orden de nuestra solución. Voy a invertir el orden, no afecta la solución evidentemente. Vean, aquí voy a poner u y dv. Y entonces nosotros podemos suponer que nuestra u va a ser x al cuadrado y que nuestro v va a ser y. Los primeros nos piden nuestra u. U va a ser igual a x al cuadrado. Veamos que si es cierto. Tenemos x al cuadrado. Bien, luego nos pide la derivada de y, la derivada de v. Y nosotros sabemos que v es y. Aquí está, miren, la segunda es primero es u y luego es v. U es x al cuadrado y y es al cuadrado. Vamos a, para que les quede un poquito más clara, vamos a tratar de dejarlo explicado. Vamos a poner las ecuaciones. Vamos a poner u por términos sería igual a x al cuadrado, x elevado al cuadrado, y bueno, nuestro término v sería igual a el término y. Veamos. Nosotros podemos decir que u es x al cuadrado y que v es y. Entonces, bueno, la fórmula nos pide u. Entonces tomamos nuestra x al cuadrado y ahí está, miren, x al cuadrado. Luego nos pide la derivada de v, que sería la derivada de y. Ah, bueno, está expresado, miren, es la derivada de y. Luego, según la ecuación nos pide v. ¿V qué es? ¿Cuánto vale V? Ah, V vale Y, es lo que teníamos en la segunda. V vale Y. Entonces, nos tenemos nuestra Y. Y luego nos pide la derivada de U. La derivada de U es x al cuadrado.
Entonces la derivada de este x al cuadrado tendría que ser 2x. Ahí está, miren, tenemos. Entonces realmente esto que tenemos expresado es exactamente igual a esto que tenemos expresado acá. Vamos a, antes de ponerle ese 3x, me gustaría dejarle primero lo que es la solución, ¿no? Evidentemente cuando nosotros, miren, vamos a verlo, aquí está, miren. Entonces esta derivada es esto. Voy a quitar por el momento la integral. Nosotros hemos tratado de reescribir esto. X y Y, sabemos que entonces esto viene dado por esto. Y bueno, eso ya, como les digo, es una cuestión de observarlo y con el tiempo poco a poco ustedes empezarán a dar cuenta de la solución. Lo voy a cambiar de lado. Porque lo que nosotros, ese valor es el que nosotros acabamos de encontrar, ¿no? Entonces sería correcto, o sería una forma más correcta de expresar esto. Esto lo hemos expresado de esta forma, a través de una fórmula de la derivada de una multiplicación. Bien, entonces esto, como esto es igual a esto, entonces esto puede ser sustituido en nuestra ecuación inicial, que es esta. Y es lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer entonces es sustituir la derivada de la ecuación donde va el resultado, ¿no? El x al cuadrado por la derivada de y más 2x por y. Y entonces nosotros tendríamos la siguiente ecuación. Pero no hemos aún encontrado, ¿no? Lo que nos piden forzosamente es el valor de y. Pero aquí es un poquito más fácil de observar. Podemos integrar ambas partes, ya que esto está derivado y esto no puedo integrar de un solo lado de mi ecuación, sino estoy cometiendo el error de siempre. Recuerden que las operaciones hay que hacerlas en ambos lados de la ecuación. Entonces lo que tengo que hacer ahora es integrar cada lado de la ecuación. Vamos a ver si lo escribí bien en un segundo. Perfecto, miren, observen. Los voy a integrar a ambos lados de la ecuación, pero este integral es muy sencillo, estoy derivando y integrando a la vez. Entonces habíamos platicado de operaciones contrarias, división y multiplicación y asimismo varios procedimientos. Entonces aquí lo que voy a hacer es derivar e integrar. Entonces la derivada con la misma integral del procedimiento se va a ir. Entonces nosotros podemos expresar esta ecuación de la siguiente manera. Dado que la derivada y la integral son operaciones contrarias, la integral se va y de ese mismo lado, bueno, la derivada se nos va. Y entonces tenemos una solución más práctica. Todo esto evidentemente tiene su constante de integración. Se la voy a poner, aunque bueno, el procedimiento nos va a dar la razón de que esa se tiene que poner hasta el final. Miren, entonces ya nos pasó para acá abajo. Ya integré esta parte, recuerden que se integra la derivada. Entonces bueno, esa se mete por la constante de integración, pero no es necesaria, o sea, no va a afectar el procedimiento aquí, ya que al final tengo que integrar del otro lado y el otro lado también me va a dar una constante. Entonces nosotros podemos dejar la ecuación de esta manera. Lo podemos dejar como x cuadrado por y, todo esto igual a la integral de 3x. Y aquí hay que aplicar el conocimiento que ustedes adquirieron en sus materias anteriores. Vamos a extraer ese 3 para que la ecuación sea más simple de integrar. Recuerden que las constantes en un procedimiento de integración se extraen de la ecuación y entonces tenemos la integral de x al cuadrado. Si nosotros recordamos el procedimiento de integración, todo esto lo estamos haciendo con respecto de x, evidentemente. Lo que vamos a hacer aquí es, bueno, esta x al cuadrado hay que integrarla, ¿no? Entonces, si nosotros nos acordamos, se le suma 1 al exponente. Vamos a explicarlo, vamos a hacer una fracción, obviamente, porque recuerden que en esta fracción se afecta el exponente. Nos quedaría el exponente al cuadrado, todo ese más 1, porque así lo pide el procedimiento. Nuestras fórmulas de integración. Y bueno, abajo serían los mismos exponentes más 1. Todo esto más, aquí sí ya le ponemos nuestra constante de integración. Miren, aquí les voy a explicar por qué no era necesario lo de acá. Observemos que, bueno, aquí teníamos una constante, ¿no? Que le debimos haber integrado. Pero el momento que pase para acá va a restar esta constante. Entonces esta c pasa a ser una c menos otro valor, va a ser una c más pequeña, otra constante, ¿no? Entonces se sigue integrando aquí la constante en este procedimiento.
y lo podemos dejar así. Entonces vamos a desarrollar esta pequeña matemática básica. 2 más 1 se vuelve 3, tanto en el exponente como en el denominador de la fracción. Entonces lo que tenemos sería elevado a la 3 y dividido a la 3. Y bueno, aquí ya va a haber un punto donde ustedes se darán cuenta que está multiplicado por 3, por este 3 y está dividido por este 3. Entonces aquí, espérenme, nos faltó un exponente, déjenme, no lo marqué bien. Vamos a corregirlo porque si no, el procesador no sobreentiende y no se ve claro. Entonces tenemos x a la 3, está multiplicado por 3 y está dividido entre 3. Entonces con este 3, recuerden, no se van, se hacen 1. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a hacerlo. Tenemos el 3 con el 3 se van a ir. Recuerden, no se van, se hacen 1. Porque ese término de que se eliminan, no es que se eliminen, es que la división entre el sí mismo número nos va a dar 1. Y entonces tenemos una ecuación. Recuerden que lo que estamos buscando es el término de y. Entonces, ese es el término de y que da solución a la ecuación diferencial que tenemos inicialmente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que el x cuadrado que está multiplicando va a pasar dividiendo a los otros dos términos, a nuestro término constante, y ese no se les olvide. Entonces podemos hacer lo siguiente. X al cuadrado, recuerden que está multiplicando a y. Entonces va a pasar a dividir. Pero es muy importante recalcarlo, como en todas las matemáticas, pareciera que se menciona que todo es importante porque realmente así lo es. Un pequeño error nos puede causar problemas con las soluciones. Entonces, recuerden que esa división que estamos haciendo entre la constante también afecta a todos los valores que están del otro lado del igual. No es que solamente sea uno, sino que son a todos. Entonces, a la constante que estamos mencionando también deberían dividirla. De tal manera que y nos va a quedar a x a la 3 más la constante entre x a la 2. Bueno, aquí se pueden ir. Tenemos 3 arriba y 2 abajo. Se van 2. Nos queda 1. Y bueno, veamos. La siguiente. Aquí está. Entonces habíamos dicho que está elevado a la 3. Entonces hay 2 abajo. Nos va a quedar una x. Todo eso más la fracción. Aquí, bueno, podemos, para que se vea, tenga una mejor estructura. O sea, no es necesario. Lo podemos dejar como la división. Pero bueno, se ve más bonito si lo subimos, ¿no? Es solo por cuestión de que se ve mejor, ¿no? Y eso tenemos nuestra solución de nuestra ecuación diferencial de orden 1 va a ser igual a y, va a ser igual a x más una constante que multiplica x a la menos 2. Esta ecuación es la que le da solución a nuestra ecuación diferencial inicial. En este caso, a esta ecuación diferencial. ¿Cómo podemos comprobar? Y este es un procedimiento muy, muy esencial para comprobar que la solución sea correcta. Lo que vamos a hacer es, bueno, ya sé cuánto vale y. Lo que tengo que encontrar aquí son los términos. Aquí vamos a dar una solución. Vamos a ver si estamos bien o estamos mal. Entonces, lo que vamos a tratar para comprobar si nuestro procedimiento está bien o está mal es, tenemos que ver qué es lo que tenemos aquí. Aquí nos dice que tenemos la derivada de y con respecto de x más 2 sobre x con respecto de y. Y bueno, ya sabemos cuánto vale y. Aquí podríamos sustituirlo. No sabemos cuánto vale la derivada, pero esa la podemos calcular. Entonces, bueno, primeramente vamos a calcular la derivada de nuestra solución. La solución que nosotros encontramos. Vamos a ver cuánto nos da esta solución. Entonces, primeramente hay que derivarla, ¿no? Entonces, vamos a generar esa derivada. La voy a dejar expresada como lo otro, con una pequeña. X se va a volver 1, recuerden. Miren, vámonos acá. La derivada de X solito. Bueno, es 1, ya que la derivada de una X solita se va es directamente 1. Y aquí tendríamos que aplicar la derivada del exponente, ¿no? Se vuelve menos 3 y se baja el 2 con su signo negativo, ¿no? Recuerden que en la derivada de ese procedimiento, el exponente baja a multiplicar, multiplicaría la constante, esa constante no la podemos eliminar, de cajón no podemos, pero se volvería de 3, entonces nuestra derivada ya la tenemos. Observemos, veamos si la puse bien. Parece que estoy cometiendo un error, en un segundo, el más se va. Así marcando un detallito, denme un segundo.
para corregirles ese procedimiento. Estoy buscando esta. Creo que es aquí donde me está marcando el error. Aquí. Ahí está. Perfecto, mire, observemos. Entonces la derivada de y va a ser 1 menos 2 veces, porque recuerden que el exponente baja y multiplica la constante, y al exponente se le resta 1, pero como tenemos menos 2, menos 1 se vuelve menos 3. Entonces esto, ya tengo mi valor de x y ya tengo mi valor de y', o la derivada de y. Entonces yo puedo tomar la ecuación número, estábamos en la ecuación número 5. Voy a tomar esa ecuación número 5 y lo que voy a hacer con respecto de ella es sustituir los valores de la ecuación. Encontrar mi ecuación, es esta. Así está. Vamos a sustituir, y lo voy a poner otra vez abajo. Aquí retomamos la ecuación número, habíamos dicho que era la 5, la voy a poner abajo, voy a pasar con otro nuevo número. Veamos aquí, lo que ya tengo es y, ya sé cuánto vale esa y', ya sé cuánto vale y, todo eso va a ser igual a 3. Entonces lo que voy a hacer ahora es darle solución precisamente a mi método. Lo que voy a hacer es sustituir los valores. Ya sé cuánto vale y lo que voy a hacer es sustituirlos. Y' vale 1 menos 2 por la constante por x a la 3. Entonces sustituye en nuestra ecuación ahí. Todo eso más la fracción de 2 sobre x por y. También ya sabemos cuánto vale y. Esta y la vamos a sustituir ahí, justamente donde está el término de y. Veamos cómo queda. Todo eso va a ser igual a 3. Si lo hicimos bien, bueno, aquí tenemos 1 menos c por x menos c a la 3, x a la 3, todo esto más 2 veces x por la constante de menos 2. Todo esto tiene que ser forzosamente igual a 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es hacer los procedimientos para eliminar los paréntesis. Las primeras paréntesis, evidentemente, como ustedes podrán observar, se van ya que no hay nada que los multiplique. Entonces, vamos a suprimir esos paréntesis que no nos sirven de nada. Todo eso va a ser más la fracción de 2 que divide x. Pero bueno, entonces ese 2 va a multiplicar a nuestra x, la primera x, recuerden. Lo voy a dejar expresado para que veamos de dónde salen los valores. Toda esa fracción va a ser más esto. Y esto va a multiplicar a... Denme un segundo que todo quede perfecto. Aquí está. Veamos. Y ahorita les explico qué fue lo que hicimos. Tengo 2x, va a multiplicar a x, nos queda 2x entre x. Todo esto más por el signo que tenemos aquí va a ser la constante de 2x menos 2. Todo esto dividido entre x. Bien, aquí lo que tenemos es una x. Lo que puedo hacer es bajarlas porque están en negativos. O subir esta con valor negativo o bajar estas en valor positivo. Lo que voy a hacer es subirla, ¿no? Sube con signo negativo. Y aquí, bueno, las x, esta x con esta x, absolutamente se van a ir. Entonces vamos a darle la solución a lo que habíamos dicho. Y entonces tenemos que la primera, las x se van a ir, ya que x, bueno, recordemos que no se van, que se hacen 1, que es lo correcto, ¿no? Dividir un número entre sí mismo se vuelve 1, entonces facilita el procedimiento. Y el que tenemos, el x elevado, el x en la parte de abajo, bueno, ya habíamos dicho que lo vamos a subir para simplicidad de nuestro procedimiento, y cuando nosotros lo subimos, evidentemente se tiene que hacer el cambio de signos. Entonces, como está elevado a la 1, tendrá que subir elevado a la menos 1. Miren, aquí el x con x se fue, esta ecuación se queda igual, no la vemos afectada. Aquí sí, miren, x se va, y aquí miren, este x que está a la 1 sube con menos 1. Entonces puedo multiplicar, y recuerden que por leyes de exponentes, cuando multiplicamos es una suma. Menos 2 menos 1, ¿cuánto nos va a dar? Entonces, menos 2 menos 1, debo 2 y luego debo otro más. Lo que voy a terminar debiendo es un 3. Y veamos lo que tenemos. Entonces, aquí tengo... perdón, aquí miren, me falta algo y no quiero bueno que lo observe antes, si no nos va a dar. Hay un 2 que está multiplicando, multiplicó y aquí miren, nos faltó. Voy a anexar ese 2, que es muy importante.
como les digo, todos estos términos de 2, si no los pongo, evidentemente el resultado no nos va a dar. De hecho, ahí es donde me doy cuenta que algo estoy cometiendo un error en mi procedimiento. Veamos. Vean, este 2 multiplicaba al c, ¿no? Y aquí está mi 2x. Entonces el 2 aquí se mantiene constante igual. El 3 sigue igual, ese no lo estamos afectando por el momento. Y vean que aquí nos queda 2. Y aquí es muy importante observar, miren, tengo menos 2 constante por x a la 3 y luego acá tengo un más 2 constante por x a la menos 3. Son términos iguales que se restan. Y bueno, términos iguales que se restan se vuelven un valor 0, se vuelve un valor nulo. Ya que es como si digamos, debo 2 y tengo 2 para pagar y pago, entonces todo se va. Y nos queda un 1 más 2. Veamos, esto 1 más 2, bueno, lo podemos simplificar aún más. Y lo que tenemos es lo siguiente. 1 más 2 va a ser igual a 3. Y tengo que 3 es igual a 3. Podría ser un resultado arcaico, no es algo que ya sabemos, que 3 es igual a 3. Pero de esta manera nosotros hemos demostrado que es cierto que la solución particular, que esta solución que es la ecuación 26, es la solución particular a la ecuación diferencial marcada de la derivada de y más 2y de x igual a 3. Entonces nosotros hemos solucionado a través del método D, que lo vamos a llamar el método de la M, para simplificar el nombre, identificarlo, ¿no? Entonces, bueno, así es como se da solución. Nuevamente, este material se los voy a subir a la plataforma. Y bueno, igual que las actividades de esta semana.